buenas noches. Los bombardeos sobre Yugoslavia se han reanudado a la 1 menos cuarto de la noche, hora española. Hoy, durante 12 horas, las bombas habían dejado de caer sobre territorio serbio. De esta forma, los aliados respetaban la presencia del primer ministro ruso, Yevgeny Primakov, en Belgrado, para entrevistarse con el presidente Slobodan Milosevic. La esperanza sobre una posible solución al conflicto que ese encuentro había suscitado se ha venido abajo al conocerse las condiciones de Milosevic, que a cambio del cese de los ataques de la OTAN hablaba de vía política y de reducir la presencia militar en Kosovo. Unas condiciones consideradas insuficientes e inaceptables por los países miembros de la OTAN. Frente a esa esperanza que hoy ha planeado sobre la comunidad internacional, la desesperación de los albano-kosovares continuaba. Miles de ellos siguen llegando a las fronteras de Albania, Macedonia y Bosnia. Y en Pristina, 100.000 personas están siendo acosadas por las fuerzas serbias que con amenazas les obligan a abandonar la ciudad. La reunión entre el primer ministro ruso y el presidente yugoslavo era muy esperada, sobre todo por la OTAN, que confiaba en que la mediación de Primakov pudiera obtener una solución política al conflicto de Kosovo. Al término de un largo día de encuentros y discusiones, Primakov ha reconocido el fallo de su intento de mediación. Se ha desmarcado de Milosevic y lo deja a su suerte. A todas luces, fracaso de la iniciativa diplomática del Kremlin. Las gestiones del primer ministro Primakov en Belgrado no han conseguido que Milosevic retire su ejército de Kosovo ni que firme el acuerdo de Rambouillet. Primakov, que abandonaba Belgrado con enigmáticas palabras, llegaba más tarde a Bonn, donde se convertía en portavoz de Milosevic. Retirada parcial de tropas de Kosovo, negociaciones políticas y regreso de los refugiados a cambio del cese de los bombardeos de la OTAN. Pero el canciller Schröder daba un carpetazo al asunto al considerar insuficiente la propuesta. El primer ministro ruso partió a Yugoslavia para mediar entre la OTAN y Belgrado, pero ni siquiera el astuto Primakov ha conseguido arrancar serias concesiones al correoso Slobodan Milosevic. Todo apunta a que ha fracasado este primer intento de la diplomacia rusa. Rusia ha cumplido con su parte, recibió los créditos del Fondo Monetario y ha movilizado todas las palancas de su diplomacia para hacer recapacitar a Milosevic. Yeltsin lo dijo bien claro esta mañana. Граждане России, конечно, переживают за Югославию, но еще больше за свою страну. Y el futuro inmediato de Rusia depende en gran parte de la ayuda financiera de Occidente. Como acaban de oír, los intentos diplomáticos del primer ministro ruso en su viaje relámpago a Belgrado no han conseguido los resultados apetecidos. La OTAN exige a Milosevic un alto el fuego, el cese inmediato de la represión en Kosovo y el regreso con todas las garantías de los refugiados y desplazados albano-kosovares. Esta misma noche, el Consejo Atlántico, en una reunión de urgencia, se ha planteado un incremento de los ataques contra las fuerzas terrestres del ejército serbio para frenar una limpieza étnica que después de 7 días de bombardeos la OTAN no ha podido evitar. La OTAN no ha reaccionado de manera oficial a las propuestas de Milosevic. Sin embargo, fuentes extraoficiales aseguran que es el líder serbio quien debe mover ficha. Aseguran que ya sabe lo que tiene que hacer si quiere parar este conflicto: sacar sus tropas de Kosovo, parar la limpieza étnica y aceptar los acuerdos de Rambouillet. Mientras tanto, la OTAN hace suya la valoración que el canciller alemán ha emitido tras su reunión con Primakov. Las propuestas de Milosevic son insuficientes. El canciller alemán ha hecho una declaración muy clara sobre los resultados del encuentro entre Primakov y Milosevic. No tengo nada más que añadir. En el plano militar, la OTAN se plantea ya pasar la tercera fase, que implicaría que todo el territorio yugoslavo se convierta en objetivo de la alianza. Hasta ahora los ataques estaban limitados al sur de Serbia y zonas limítrofes con Kosovo. Con esta medida, la OTAN pretende acelerar el final de Milosevic, ya que cuanto más dure el conflicto, más difícil será mantener la unidad de los países aliados. Acabamos de conocer la postura de la OTAN. En Estados Unidos, la Casa Blanca ha hecho público un comunicado para expresar la reacción del presidente Clinton ante la postura de Milosevic. Tenemos conexión telefónica con nuestro corresponsal Paco Medina. Buenas noches, Paco. ¿Qué ha dicho exactamente el presidente Clinton? Buenas noches, pues que es poco y llega tarde. Eso es lo que piensan en Washington de la oferta de Milosevic, es decir, la rechazan. Es más, en un comunicado, como decías, hecho público por la Casa Blanca hace solo unas horas, el presidente Bill Clinton dice literalmente que la propuesta de Milosevic es inaceptable y adelanta que, lejos de detenerse, los ataques van a continuar. La reacción de Clinton llegó después de que el presidente americano tuviera una conversación con el canciller alemán Schröder, que, como hemos oído, había recibido información directa del premier ruso Primakov. El presidente americano, en lo que es su línea habitual desde que se inició
inició este conflicto y también hizo así durante los ataques contra Irak, ha librado a sus tropas y a las de la OTAN de cualquier responsabilidad en los sufrimientos que la guerra ha traído a la zona. Clinton, en ese comunicado, ha dicho que Milosevic es quien comenzó esta campaña brutal y es su responsabilidad concluirla con una paz justa. En concreto, en Estados Unidos se repite que no hay posibilidades de detener los bombardeos a no ser que Milosevic acabe con los ataques en Kosovo y los serbios acepten sin condiciones el acuerdo de Rambouillet. Por su parte, el Pentágono, en el mismo tono pesimista, ha reconocido que los ataques aéreos van a continuar durante un tiempo aún más largo que corto. Muchas gracias, Paco. La OTAN ha concentrado sus últimos ataques aéreos contra el ejército y la policía serbias, aunque también se mantienen los bombardeos sobre los sistemas de defensa antiaérea. La población serbia ha recibido hoy instrucciones precisas para afrontar la guerra. Las autoridades serbias preparan a sus conciudadanos para una dura resistencia a los ataques de la alianza. Yugoslavia ha vivido hoy una relativa calma. Los ataques de la OTAN han sido menos masivos que en los días precedentes. La visita a Belgrado del primer ministro ruso permitió a la capital federal yugoslava disfrutar de 12 horas suplementarias, sin bombardeos. Pero a las 6 menos cuarto de la tarde, después de que Primakov abandonara el espacio aéreo yugoslavo, las sirenas anunciando el peligro de ataques inminentes volvieron a sonar. Aproximadamente a la misma hora sonaron también en otras localidades serbias. Otro de los factores que han contado hoy para frenar los ataques ha sido el meteorológico. La OTAN espera que mejore el tiempo en los próximos días para intensificar sus acciones. Por su parte, el gobierno serbio toma medidas drásticas de acuerdo con los tiempos de guerra. La pena de muerte ha sido reinstaurada. Se crean tribunales militares para juzgar casos de desobediencia, deserción, huida o entrega al enemigo. Los varones entre 18 y 60 años no pueden salir del país, por si se decreta la movilización general. Todos los recursos económicos del país, públicos o privados, se destinan a un único fin, el de la defensa del país. Se restringe el consumo de la gasolina a razón de 40 litros al mes por vehículo. Todas las personas que intenten crear un mercado negro para especular con los productos de primera necesidad serán perseguidos. Más de un centenar de estos aprovechados han sido ya detenidos. Una cosa parece clara: Yugoslavia se prepara para una larga y tenaz resistencia. Una larga y tenaz resistencia en la que reaparecerán las cartillas de racionamiento. Las noticias que nos llegan del interior de Kosovo son verdaderamente alarmantes. Decenas de miles de albano-kosovares están siendo obligados a abandonar Pristina por la fuerza. Se asegura que las fuerzas serbias van casa por casa buscando personalidades que luego desaparecen, y el único periodista occidental que queda en Kosovo ha confirmado que la artillería serbia está bombardeando la ciudad. Los serbios están expulsando a la población civil albanesa a punta de pistola de sus casas. La capital Pristina y otras localidades importantes como Peć están sufriendo una operación de limpieza étnica sin precedentes. El único periodista que sigue en la capital kosovar, el italiano Antonio Russo, ha confirmado que las fuerzas serbias están utilizando su artillería pesada contra objetivos civiles. La gente está verdaderamente aterrorizada. No sabe qué es lo que va a suceder de un momento a otro. Continúan los bombardeos en la zona de Gernia. Hoy son mucho más intensos que ayer. Creemos que lo que se pretende es completar el cerco a la ciudad. La orden de expulsión está llegando a todos los rincones de la provincia separatista y las amenazas de los serbios son estremecedoras. Quienes no se marchen morirán junto a sus familias. Un portavoz del Ejército de Liberación de Kosovo ha declarado a una cadena de televisión alemana que los serbios están separando a los hombres de las mujeres en Pristina. Además, ha confirmado que los serbios están concentrando a miles de albaneses en el estadio de la ciudad. La catástrofe humanitaria no cesa. Milosevic continúa con su estrategia para vaciar Kosovo. Ha quemado poblaciones, ha realizado ejecuciones sumarias y ha dejado sin hogar en la última semana a más de 90.000 personas de etnia albanesa, según cifras que ha proporcionado la ONU. Hoy, cuando se cumplen 7 días del inicio de los ataques aéreos de la OTAN, el drama de los refugiados convierte a la región en el escenario de la peor crisis humanitaria desde la guerra de Bosnia. La guerra se abre paso en un trocito de Europa. En 7 días, el drama de los desplazados nos devuelve imágenes que se pensaban olvidadas. Buscan la frontera, la que les queda más cerca, se agarran a lo primero que pueden. A Albania han llegado unas 65.000 personas después de esquivar las minas que los serbios les han colocado a lo largo del camino. Los que vivían en la capital, Pristina, y en Kačanik, se han encaminado hacia Macedonia. Por el momento son ya 9.000.
En Montenegro, los refugiados son mayoritariamente ciudadanos de Peć, segunda ciudad en importancia de Kosovo. Hasta aquí han llegado 17.500. Son principalmente mujeres, niños y ancianos. Ha pasado apenas una semana desde que empezaron los bombardeos de la OTAN y ya es necesario organizar la tragedia. Rostros sin sonrisa, despojados de cualquier pertenencia, necesitan las cosas más básicas para sobrevivir. UNICEF, Cruz Roja, ACNUR y numerosas ONG se preparan para afrontar uno de los éxodos más graves que se han visto en el continente en los últimos tiempos. Son programas de urgencia que se han organizado a toda prisa. Ahora en la zona se necesitan alimentos de larga duración, pañales y leche en polvo. España ya de forma individual pone en camino un convoy humanitario que parte mañana de Fuenlabrada, Madrid, y llegará a la zona en conflicto el próximo fin de semana. Albania, el país más pobre de Europa, es la salvación para miles de refugiados. El Palacio de Deportes en Tirana se ha convertido en un centro de acogida, donde los albano-kosovares, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, pueden comer y descansar. Por ahora, la ayuda internacional no llega todavía. Es la solidaridad de los habitantes de la zona la que está permitiendo sobrevivir a los que huyen de una muerte segura. Javier Mellado, enviado especial a Albania, nos cuenta esa última hora. La situación en Albania adquiere tintes dramáticos. Más de 100.000 personas han cruzado desde Kosovo y este país no está preparado para este aluvión de miseria. Decenas de miles de estos refugiados han conseguido llegar a la capital, a Tirana. El pabellón de deporte de la capital albanesa está casi lleno. Más de 2.000 personas van a pasar aquí la noche. Como consuelo, les queda que al menos hoy han comido, cosa que no han podido hacer durante días. Las organizaciones humanitarias son las grandes ausentes de este desastre anunciado. La ayuda es a todas luces insuficiente y el gobierno albanés está desbordado. De no llegar más ayuda humanitaria y rápido, las enfermedades y las epidemias podrían hacer su aparición. A pesar de ser muy pobres, los albaneses se están volcando con los refugiados y muchas familias han acogido a kosovares en sus casas. Pero la inmensa mayoría de los refugiados vaga por el país sin saber a dónde ir. Y en Macedonia las autoridades han anunciado que no pueden acoger a más refugiados. No hay alimentos ni medicamentos suficientes. Los que crucen la frontera a partir de hoy deberán dirigirse a terceros países. Nos lo cuenta Javier Saz, enviado especial a Macedonia. Huyen a miles del terror de la guerra de Kosovo. Agotados, exhaustos, cientos de refugiados continúan agolpándose en los puestos fronterizos de Macedonia. Algunos vienen a pie y otros han podido conservar el coche, pero todos han tenido que pagar por su libertad. La frontera entre Kosovo y Macedonia es un incesante ir y venir de refugiados que solo consiguen pasar tras haber pagado entre 30 y 50.000 pesetas a las fuerzas paramilitares serbias apostadas al otro lado de esta frontera. Hemos pagado a la policía serbia en el primer puesto de control y también a civiles serbios enmascarados. Del otro lado de la frontera solo llegan historias de terror. Según cuentan los refugiados, los paramilitares serbios simulan ejecutarles. Les ponen de rodillas delante de sus hijos y luego les dejan marchar. Traumatizados buscan en Macedonia un nuevo hogar donde la libertad no tenga un precio tan alto. Hoy también se habló en el Parlamento español de la guerra que se vive en Kosovo. Fue el primer tema que abordó el presidente Aznar. Explicó a los diputados las razones de nuestra participación en el conflicto. Solo Izquierda Unida ha rechazado la intervención por considerarla ilegal. El PSOE apoya la decisión del gobierno, pero le ha pedido una información puntual y constante del conflicto. Aznar ha reconocido que no hay garantías de éxito del ataque a Kosovo, pero en sus explicaciones ante el Pleno de la Cámara ha sostenido que la intervención militar era inevitable, un mal menor, ha dicho, ante la campaña sistemática de exterminio. Ha acusado al presidente yugoslavo de ser el único responsable de la crisis y ha querido dejar claro que es consciente de los riesgos que conlleva la operación. Ni el presidente del gobierno de España ni nadie puede garantizar el éxito de esta operación. Nadie. Y es una operación sujeta a extraordinarios riesgos, que hay que hacer y ha habido que hacer porque no ha habido más remedio que hacerla. Socios y oposición, excepto Izquierda Unida, han apoyado a la OTAN y al gobierno. Los reproches de los socialistas vienen por la tardanza del presidente en dar explicaciones y por mezclar en un único debate dos asuntos tan importantes como el de la cumbre de Berlín y el de Kosovo. Usted trata de eludir el debate sobre los resultados de la cumbre de Berlín tras el fragor de los bombardeos en Yugoslavia. Su largo silencio y la absurda acumulación de dos debates en uno no son sino una nueva manifestación de su desprecio al Parlamento, de su falta de sensibilidad democrática y de su respeto a los ciudadanos. Más duro ha sido Anguita, que ha acusado al gobierno de hacer un discurso tramposo y que ha arremetido con fuerza contra la OTAN. Además, ha afirmado que combatir de esta forma a Milosevic es hacer terrorismo de Estado.
No compartimos la política de Milosevic, en absoluto, pero no podemos compartir el método es ilegal e ilegítimo. Aznar ya se ha comprometido a comparecer de nuevo en el Congreso a mediados de abril, antes de la cumbre de la OTAN, para acudir allí con el consenso de todos los grupos parlamentarios. La Guardia Civil ha detenido esta madrugada en Navarra a 2 presuntos miembros de los grupos Y de ETA. Se les relaciona con el envío de cartas amenazantes dirigidas a empresarios navarros y firmadas por la organización radical Jarray. En la misma operación policial se han efectuado varios registros por orden de la Audiencia Nacional. La Guardia Civil registraba esta mañana en Pamplona la sede de Jarray con mandato de la Audiencia Nacional. Tras 5 horas de minucioso registro, los agentes se incautaban de diversa documentación y algunos ordenadores. Con anterioridad, la Guardia Civil ya había detenido en Tafalla a Miguel Macaya, al que relaciona con el envío de cartas amenazadoras a empresarios firmadas por Jarray. La Benemérita arrestaba también en Berriozar a Irune Guinea como presunta colaboradora de ETA. La organización juvenil Jarray ha acusado a los gobiernos de España y Francia de querer reventar el proceso de paz y de querer llevar a Euskadi la situación de hace 20 años. Por su parte, el gobierno vasco ha considerado inaceptable las explicaciones dadas por ETA en su entrevista sobre la violencia callejera y las condiciones que exigen para que la tregua se convierta en definitiva. Que ETA solo se representa a sí misma y que en ningún caso es aceptable una condición de tipo político para alcanzar la paz. La paz es un objetivo de todos, es un objetivo de esta sociedad. Y ni ETA ni nadie puede poner condiciones a esta paz. El Partido Popular del País Vasco ha pedido las comparecencias del director general de Euskal Telebista, así como la del Lehendakari Ibarretxe, para que expliquen en qué condiciones se ha generado y producido la entrevista emitida por el primer canal de la televisión vasca a 2 miembros de ETA. Precisamente sobre esa entrevista realizada a 2 miembros de ETA que la televisión autonómica vasca emitió anoche, ha hablado el ministro Jaime Mayor Oreja. Mayor Oreja considera que ETA está más crecida en el ámbito político porque dirige y abusa del Pacto de Estella y advierte que las declaraciones de los etarras son un retroceso para el proceso de paz. El comunicado hecho público ayer en la televisión vasca, de esa forma tan anémola y tan atípica, qué duda cabe que lo que nos vuelve a confirmar es que el paso del cese indefinido al cese definitivo no está siendo favorecido por el Frente Estella, sino todo lo contrario. El mismo día en el que Pepe Rey, el redactor jefe del periódico Egin, era puesto en libertad bajo fianza, se conocían los detalles del sumario del juez Garzón sobre la red que suministraba información a ETA. El objetivo final de esa red era crear un Estado paralelo, con un banco, un entramado empresarial, un partido político, un sindicato y un servicio de información. Este piso en la ciudad de Bilbao iba a ser el centro neurálgico de información de ETA. En esta vivienda se guardarían todos los datos obtenidos por las distintas redes de información de la banda terrorista. Y una de esas redes la dirigía Pepe Rey, es jefe del equipo de investigación del diario Egin. El medio para recabar información era infiltrarse en instituciones claves. Unas veces simpatizantes abertzales que trabajan en instituciones como la Seguridad Social, Tráfico, Hacienda o entidades bancarias suministran los datos. Otras veces se recurre a los censos electorales que se facilitan a Herri Batasuna. De esa forma se consiguen direcciones, teléfonos, datos familiares. Incluso se llega a hurgar en los cubos de basura próximos a las sedes del PNV y el Partido Socialista en busca de informaciones de interés. En ocasiones se hacen seguimientos de personas, hasta se toman imágenes de potenciales objetivos, una técnica utilizada por el Comando Vizcaya el pasado año. El objetivo último, según el juez Garzón, era crear un Estado paralelo con un banco, un entramado empresarial, un partido político, un sindicato y un servicio de información. Una auténtica tela de araña. Y me acaban de pasar una información de última hora relacionada con la violencia callejera. Dice así: varios desconocidos han arrojado 2 cócteles Molotov contra la emisora de radio Onda Cero en Vitoria, provocando cuantiosos daños en el interior de las instalaciones, y uno contra la puerta de la vivienda de un ciudadano en la calle Joaquín Collar, con escasos daños y sin que se produjeran víctimas en ninguno de los 2 sucesos. Y hoy el presidente Aznar no solo ha comparecido en el Congreso de los Diputados para hablar de la guerra de los Balcanes, también ha hablado allí de los resultados obtenidos por nuestro país en la cumbre de Berlín. Gobierno y oposición no se ponen de acuerdo con el dinero europeo que recibirá España en los próximos 7 años. Ni toda la manipulación del mundo que pudiese tener este gobierno, que no la tiene, serviría para manipular a toda la opinión pública y a todos los medios de comunicación internacionales, cuya lectura algunos recomiendo. Y por cierto, en esta casa me dicen que es gratuita, y a algunos le vendría bien utilizar al menos ese carácter gratuito para enterarse de lo que pasa por ahí fuera. Nadie defiende lo que se ha defendido aquí desde el punto de vista de las cifras esta mañana. Nadie, señoría. Solo cuentan una parte de la historia y ocultan la que no les conviene.
Han conseguido, dicen, una parte más importante del pastel, pero ocultan que el pastel es más pequeño y una parte más grande de un pastel más pequeño puede ser menos que lo que tenían antes, que es lo que ha pasado. Después de la intensa mañana parlamentaria, el presidente del Gobierno se ha trasladado a Palma de Mallorca, donde ha sido recibido por el rey don Juan Carlos en el Palacio de Marivent para celebrar su habitual despacho semanal. Una entrevista en la que a buen seguro el jefe del Ejecutivo habrá informado al rey de las negociaciones de la cumbre de Berlín, así como de la intervención de la Alianza Atlántica en territorio yugoslavo. Aznar comienza mañana sus vacaciones de Semana Santa en Doñana. El presidente se limitará a descansar y no está previsto que reciba ninguna visita oficial. Medioambiental. A las 12 de la noche ha comenzado la cuarta jornada de huelga de los pilotos de Iberia. Mañana miércoles cerca de 50 vuelos serán cancelados y la situación en los aeropuertos será conflictiva, ya que por la tarde comienzan las vacaciones de Semana Santa para la mayoría de los españoles. De no alcanzar un acuerdo entre Iberia y el sindicato de pilotos SEPLA, se mantendrá el calendario de huelga previsto. Y así, el jueves 1 de abril se cancelarán 49 vuelos y el viernes, día 2, se suspenderán un total de 44 vuelos. El sábado no habrá paros, pero de nuevo el domingo se cancelarán 34 vuelos y el lunes 5 de abril 56. Hoy, aunque no ha habido huelga, la falta de controladores y la restricción del espacio aéreo por la guerra de Yugoslavia han producido cancelaciones de vuelos y retrasos. Sí, el retraso no mucho, nos han dicho que el retraso no 12 mucho. horas, dice, no es tanto. 12 horas no es tanto, no os enfadéis que no es para tanto. Pues echamos las vacaciones en Barajas y ya está. Me han fastidiado un día ahí en Cancún, en la playa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada, no nos han dicho nada. Ni se ha estropeado un avión, nada en absoluto. Desde Bruselas se asegura que la economía española crecerá este año menos de lo previsto. La Comisión Europea ha rebajado en 3 décimas sus previsiones de crecimiento para España y para el conjunto de la Unión Europea. La principal causa de esta rebaja es el impacto de la crisis internacional. La Comisión cree que este bache es temporal por la solidez de la economía comunitaria. No obstante, Bruselas hace una recomendación a España: que frene las jubilaciones anticipadas, que asegure el sistema público de pensiones y que rebaje el coste de los despidos. La Guardia Civil ha detenido en la población sevillana de Lebrija a un matrimonio que había encadenado a su hija de 16 años para evitar que saliera a la calle. Justifican su acción asegurando que la joven, de nombre Belén, salía con sus amigos y no volvía hasta altas horas de la madrugada. La Junta de Andalucía se plantea ahora retirar la custodia a los padres. La Junta de Andalucía ha confirmado que la joven está internada desde el pasado 18 de marzo en un centro de menores. Los padres de la niña han declarado hoy aquí, en los juzgados de Lebrija, por un presunto delito de malos tratos. El padre ha dicho que se vio obligado a encadenarla porque su hija le estaba dando muchos problemas y además no le gustaban sus amigos. La Consejería Andaluza de Asuntos Sociales está recabando todos los datos. Los padres tienen que tener mejores instrumentos para educar. Ahí no siempre los hijos nos responden todos de la misma forma, pero desde luego si un padre cree que la única forma de resolver los problemas de conflictividad con sus hijos es atándola, desde luego vamos a ver. La Guardia Civil comenzó a investigar el caso a raíz de la denuncia de amigos de la chica. Se tiene conocimiento de que había escapado cuando se encontraba en su domicilio atada por los tobillos con una cadena y con candados. Aprovechó para huir un momento en el que la madre se dirige a la cocina para darle un vaso de agua, escapa de la casa y los amigos la ayudan a liberarse con una sierra mecánica, ayudan a cortar las cadenas. Además, la niña recibía frecuentemente agresiones físicas por parte de su padre. Red Inmobiliaria Tecnocasa le ofrece el deporte. Y en deportes, ¿a que no se imaginan de qué vamos a hablar? Pues de fútbol. Mañana se juega el partido de fútbol entre San Marino y España. Un partido que deberíamos ganar con la gorra, porque si perdemos nos va a dar muchísima vergüenza, Paco. Buenas noches, Rosa. Creo que decía un compañero de la radio no hace mucho, dice, es verdad que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo, pero este oso es de peluche. Ojalá sea así. Este oso es verdad que es de peluche. En cualquier caso, buen aperitivo es el que nos han ofrecido hoy los jugadores de la selección sub-21. El equipo español ha vencido por 1-0 en Holanda y son líderes del grupo 6 del Campeonato de Europa de esa categoría. España ha dominado casi todo el partido, aunque la victoria solo ha sido por 1-0. Vamos a ver el gol conseguido por Alberto Luque, jugador del Mallorca B. Ahí está, era en la primera parte. Es el máximo goleador de segunda división con 15 goles. Ahora el equipo de Iñaki Sáez, que ha controlado todo el encuentro y solo ha pasado a Pures al final del mismo, partido que se ha disputado en tierras holandesas,
El equipo de Iñaki Sáez, como decíamos, es primero de grupo con 4 victorias en otros tantos partidos, 15 goles a favor y 1 en contra, el saldo extraordinario de la selección, y es segunda de grupo precisamente la Naranja Mecánica de Holanda, sub-21. Bueno, Naranja Mecánica por recordar el equipo de Johan Cruyff, nada tiene que ver esta selección con aquella. De los sub-21 de hoy a los mayores de mañana que juegan frente a los modestos de San Marino. Sí, es un partido que deberíamos ganar con la gorra, y vamos a ganar. Falta saber por cuánto. Parece una actitud en todo caso soberbia, pero no se entiende de otro modo. La crónica previa del encuentro nos la cuenta nuestro enviado especial Pepe Gutiérrez. La selección española de fútbol ya se ha familiarizado con el que puede ser su principal enemigo mañana en el partido clasificatorio de la Eurocopa de Naciones, el estado del terreno de juego de este Estadio Olímpico de San Marino. A pesar de ello, no puede haber excusas. Tras las victorias frente a Israel y especialmente la conseguida frente a Austria, España debe vencer aquí y conseguir el liderato del grupo. José Antonio Camacho piensa para sustituir a Hierro en Paco o en Iván Helguera. Por lo demás, sin novedad, quiere que el equipo juegue con la misma presión que lo hizo en Valencia para no dar opción a un rival completamente amateur y que no debe ser obstáculo para la victoria final. No siempre se presentan los partidos igual, no siempre se juega con 100.000 espectadores o en tu campo, ¿no? O sea que te tienes que adaptar a todas las circunstancias. Y bueno, pues tenemos dificultades como son el campo, el ambiente, etcétera, pero el rival en teoría tampoco es a lo mejor igual de fuerte que otros contrarios. Nosotros tenemos que intentar que el rival sea de flojo como lo es, no dejarle que sea grande, ni mucho menos. Yo por lo menos prefiero golear tensión a cuando lleves 4-0, 5-0, pues empezar a hacer cosas raras, ¿no? Yo creo que así con seriedad. Nigeria, donde comienza el sábado el Mundial de la categoría. Los compañeros de Marca no cubrirán la información allí. Les vetaron por informar de lo que pasa, de lo que es Nigeria. José Luis Jiménez. Esto es lo que se van a encontrar, son las calles de Nigeria, el país que acoge el Mundial Sub-20, el más caluroso de la Tierra. Con el calor que hace y si tenemos que llevar ropas de mangas largas durante todo el día, pues va a ser también un problema, va a hacer mucho calor. Manga larga por los mosquitos, tan incómodos como la seguridad permanente que va a custodiar a los jugadores. Nos han dicho que con nosotros van a estar 60 agentes policiales, en todo momento escoltándonos y por el hotel para que no nos pase nada, y pues bueno, lo demás, pues lo típico nos han dicho, pues que no se beba el agua, todo embotellado, comidas que hayas visto tú que estén bien. Y sobre todo, calladitos y a jugar, para que no les pase como a los compañeros del diario Marca, vetados por informar de las carencias de este país para organizar un mundial. Si nuestros datos no son inexactos, uno de estos días España va a jugar contra Zambia a una temperatura de 40 grados centígrados. Una de las notas ásperas de la jornada la firma Luis Van Gaal. El entrenador del Barça motiva a sus jugadores de cara a la galería, suele hacerlo. Cuando hay cámara se siente fuerte y echa la arenga que no suele echar a Rivaldo, De Boer o Guardiola, por poner un ejemplo. Hoy parece que se ha pasado. Esta es la película, Javier Hernández. Yo no tengo ritmo. ¿Tú quieres que trabajar también? Ya, demostrado. Tú no has demostrado, tampoco en Barça B. ¿Por qué? Porque Van Olen en Hoek está aquí por ti. Tú no has demostrado. Claro, cada día tú tienes que demostrar. No un día, en 10 días no. Ya. Una vez humillado Roger, turno para su hermano Óscar. Toca el balón con desgana, Van Gaal explota de nuevo. ¿No quiere Óscar? ¿No quiere volver? ¿No quiere que pueda salir? ¿Tú puedes salir? Evidentemente, Óscar no quiere salir. Pide explicaciones. Los gestos se vuelven tensos y más cuando Van Gaal recurre a un empujón para apartarle del grupo. Óscar es tenaz, se resiste, pero el holandés le deja bien claro quién tiene la última palabra. Su espalda clausura el diálogo. El entrenamiento continúa con solo uno de los hermanos García y Unién. Expulsado y abochornado, Óscar desfila hacia el vestuario con los ojos clavados en el suelo. Minutos después, escena similar. Termina el entrenamiento y el primero en irse, Roger, la otra víctima de la furia holandesa. Su cara lo dice todo. En el túnel de vestuarios, pocas palabras. Tienes que preguntar a él, dice Van Gaal. Celades tampoco opina. Ya en rueda de prensa, Nadal procura no tropezar. Ha sido un pequeño
traspiés en el terreno y punta. Sea como sea, Van Gaal ha dejado bien claro que no quiere ni ver a los hermanos García. En cualquier caso, el próximo entrenamiento del Barça se promete intenso. Qué diferencia entre los hermanos García y los hermanos de Boer. Por cierto, Luis Van Gaal entrenaba esta mañana en la Masía, donde no tienen acceso a las cámaras de televisión, y ha procedido al cambio, al Nou Camp, como si todo estuviera preparado. Ahora vuelve además otra vez a la actualidad el interés del Atlético de Madrid por Óscar, con quien ha hablado varias veces ya Radomir Antic. La directiva azulgrana no piensa sancionar a Óscar, aunque podría hacerlo si Van Gaal lo pide, y además se dice en Barcelona que está muy crecido. En Madrid las cosas van mucho más tranquilas, sobre todo tras la llegada de John Toshak, a quien elogian los jugadores. Paco Suárez. John Toshak volvió a dirigir el entrenamiento del Real Madrid después de su periodo vacacional y se encontró con una reducida plantilla. Hasta 8 jugadores se encuentran concentrados con sus selecciones. Después del fracaso europeo, los madridistas siguen pensando que es posible arrebatarle al Barcelona el liderato en el Campeonato Nacional de Liga. Si el Barcelona cree que la Liga está ganada, puede tener la certeza de que va a tener muy complicado hasta el último partido. Guti es otro de los que piensa que la Liga está al alcance si en la recta final del campeonato mantienen el mismo nivel de juego y resultados que en los últimos encuentros. Todavía quedan puntos y el equipo está jugando bien, está ganando los partidos y bueno, y a esperar. Lo único que nos queda es que el Barcelona pinche y que si pincha pues se van a poner más nerviosos y la Liga va a estar más igualada, ¿no? Una buena noticia para Toshak, podrá contar el próximo domingo con Savio después de estar 15 días de baja por lesión. Pero no con Mijatovic, porque entramos en un capítulo más de los jugadores yugoslavos y sus decisiones respecto de la próxima jornada del Campeonato de Liga Español. Mijatovic ha anunciado que ya no jugará contra el Alavés debido a los ataques de la OTAN a su país, Yugoslavia. Mijatovic, en declaraciones a la agencia Tanjug, asegura que Jorovic del Celta, Jugovic del Atlético, Nach del Oviedo y Jokanovic del Tenerife tampoco jugarán. Mijatovic ha sido uno de los abanderados de Yugoslavia en el extranjero para expresar esta protesta. Un dato. Una encuesta en la página web del diario Marca refleja este sentir. De 1.600 comunicaciones, el 81% está a favor de que jueguen, por el 19% en contra. Por cierto que la directiva del Real Madrid oficialmente no se ha pronunciado, pero, aunque espera la decisión oficial del jugador, se reserva el derecho a sancionar a Mijatovic. Uno de los partidos del domingo es sin duda el derbi vasco. En San Mamés juegan Athletic y Real Sociedad. Estas colas se veían ya esta mañana rodeando la catedral, así conocemos a San Mamés. Se colgará el cartel de no hay billetes para un encuentro que desde el punto de vista rojiblanco es un desquite. La Real ganó 3-1 en la primera vuelta en Anoeta. Vamos con una proeza. El Pamesa Valencia ha logrado pasar a la final de la Copa Saporta de baloncesto, antes Recopa, y lo ha hecho a lo grande. Ha vencido 58-50 al Aris Salónica en terreno griego, algo que otorga mayor mérito al triunfo valenciano. El Pamesa, que ganó en Valencia por 6 puntos, ha pasado por apuros, sobre todo en la segunda parte, en la que por momentos estaban eliminados al caer por 7 puntos. La prodigiosa muñeca de Álvarez en los tiros de 3 en la segunda parte sobre todo hizo que los de Vukovic lograran llegar a la final. Y con el triunfo, la alegría en la capital del Turia, unos 600-700 seguidores se dieron cita en el pabellón de la Fuente de San Luis, La Fonteta, para primero presenciar y luego festejar el logro de su equipo. El Pamesa jugará la final continental en Zaragoza el próximo 13 de abril contra el Benetton italiano. El Benetton que va a jugar esa final por eliminación por parte de la FIBA del Budućnost Gorica de Montenegro. Y mañana la final de la Copa Korać. Barcelona y Estudiantes se juegan el título en este encuentro de vuelta en el Palau Blaugrana. En la ida, en Madrid, Estudiantes ganó por 16 puntos. El Barcelona saltará mañana a la cancha del Palau Blaugrana sin obsesionarse por los 16 puntos de ventaja obtenidos por el Estudiantes en el partido de ida. Yo no creo que el empezar 10-0, por ejemplo, nos vaya a dar ya la Copa Korać, o incluso 16-0, yo creo que no. El técnico barcelonista Aito García Reneses pretende que sus jugadores sean pacientes, recorten distancias poco a poco y confíen en la recuperación anímica de los dos yugoslavos, Djordjevic y Gurovic. Ellos mismos han hecho una declaración ante sus compañeros diciendo, oye, nosotros ahora lo más que queremos es ayudar al equipo para intentar ganar la final de la Copa Korać. Queremos hacer un partido pues prácticamente como que fue en Madrid, con la misma ilusión, sin acordarnos de los puntos que tenemos de ventaja y tratando de hacer nuestro mejor baloncesto, divertirnos y hacer las cosas medianamente bien. Si el Estudiantes vence en la final, conquistará su primer título europeo. El Barcelona ya se coronó campeón de esta competición en la temporada 86-87. Con baloncesto masculino finalizamos. Rosa, un consuelo.
Y es que la Copa, gane quien gane, se queda en España, ¿eh? Eso es estupendo, Paco, y un día te contaré que yo he sido jugadora de baloncesto desde el colegio hasta la universidad. Mañana hablaremos de baloncesto femenino. Perfecto. Muchas gracias, Paco. Vamos a abrir ahora un paréntesis para la publicidad y a la vuelta podrán escuchar las voces más profundas de la música espiritual negra, el gospel.